Ahora sí, listo. Ya, entonces, ¿cómo están? Nuevamente, eh, vamos a empezar primero con un poco de lo que es la introducción a anatomía. Vamos a usar varios recursos igual para esta clase. Tengo un par de imágenes, tengo cada una diapositivas para columna después, y esto, ya mismo les hablo de esto, que esto es algo que les va a servir muchísimo. A ver, mm, lo primero que todo es que, bueno, su libro base es el Atariet. En lo personal, a mí me gusta más el Moore, pero en el pre suelen usar el Letarier. Y bueno, empezando por un poco de teoría, el Letarier menciona la anatomía con dos términos. Le da dos definiciones. La definición como la estructura morfológica del ser humano y la definición como la ciencia de qué es lo que estudia, la ciencia anatómica. De ahí también la anatomía sabemos que se divide en macroscópica, que es lo que podemos ver a nuestro ojo, y la microscópica, que es la que la estudiamos ya con un microscopio o con diferentes estructuras, pero con nuestro ojo definitivamente no. Y ok, para esto, sí tengo que abrir así. Vamos a ir de una con lo de, con las posiciones, los nombres raritos y eso, ok. Aquí tenemos la posición anatómica. Todo esto de posiciones anatómicas, términos de relación y comparación, todo esto nace así de mucho antes de ustedes y yo respiremos. O sea, así como por 1800 se hizo un comité donde se presentó la terminología anatómica para no hacer confusiones, no tener como que diferentes tipos de términos en un país y en otro, con el fin de evitar confusiones. Igual hasta el día de hoy hay muchos autores que usan epónimos, que epónimos es tipo, te suelto un ejemplo, aquí en el muslo, esta parte de aquí, por unos tres músculos se forma un conducto. Estos son músculos aductores y por ello el conducto se llama conducto de aductores. Todo normal. Pero hay doctores, más de la vieja escuela, que por ejemplo esto le llaman conducto de Hunter. Y así a varias cosas les ponen nombres de las personas que descubrieron. Pero con fe, eso ya va a ir, uy, no puedo quitar. Con fe, eso ya va a ir desapareciendo. Y justamente para eso se hizo este comité, para formar una terminología anatómica de la que todos se puedan basar. Según. Ok, entonces ahora sí, para empezar. Aquí tenemos una imagen de una exposición anatómica. Esta se establece justamente en lo que les acabo de mencionar, porque al establecer una exposición anatómica, lo que podemos conseguir es que obtenemos un punto fijo en el que comparar el resto de estructuras del cuerpo. Una manera de estudiarlo en la que todos lo vemos igual, básicamente. Lo principal que vamos a ver es que va a estar el humano de pie, podemos ver que está de pie, va a tener la vista hacia el frente, va a tener los miembros superiores a los lados del tronco ligeramente pegados, pero no tanto. Ahí, las manos, como pueden observar, las palmas de las manos van a estar viendo hacia adelante. Y de misma manera, los pies van a estar relativamente unidos, pero no tanto, y con a los pies no hacia adelante. Esto sí cambia un poquito, la parte de las piernas y los pies. Hay unas imágenes en las que se ven las piernas levemente más separadas, porque se considera que unir mucho las piernas no es lo más óptimo por, eh, por simple equilibrio, ¿ya? Hay una imagen que me olvidé de poner y ahorita me acuerdo, que es, esto es clave en la posición anatómica, esta es la que quería, ya. Y nuestro antebrazo es la única parte de nuestro cuerpo que puede hacer este movimiento de aquí, de supinación y de pronación. Ya, entonces, para la posición anatómica, se toma en cuenta la supinación, ya que como pueden ver en esta imagen, déjame copiarle ahí. Espera, ya.
Como se puede ver en esta imagen, los huesos que están en supinación, tanto el radio, que el radio es este hueso lateral, como el cúbito, que se encuentra aquí, ambos huesos se encuentran rectos. Es en realidad nuestra posición original, por así decir. Es en la pronación que ocurre este entrecruzamiento entre los dos huesos. Por ende, se usa la supinación para la posición anatómica. Supinación donde la palma va a estar viendo hacia adelante. En cambio, en la pronación está el dorso de la mano viendo hacia adelante. Ya. Y siguiendo ahora con los términos de relación y términos de comparación. Voy a tratar de usar esta imagen todo lo posible. Voy a usar esta imagen. Aquí yo sé que hay montones de terminologías, pero son cosas que a la final se aprenden solo leyéndolas, porque son términos que van a estar en todo el libro, así van a estar unas 10 veces por página en cualquier libro de anatomía. Voy a usar esta imagen del medio primero, para que se entienda. Vamos a tener el primer término que es anterior. Anterior significa básicamente hacia adelante. Aquí como lo tenemos de una vista lateral, esto es hacia adelante. Entonces todo lo que está de este lado, la línea, es anterior. ¿Ok? Y todo lo que tenemos en cambio en la parte de atrás, esto es posterior. Básicamente, anterior hacia adelante y posterior hacia atrás. Ahí tenemos superior e inferior. Y por si acaso, esta línea en realidad es imaginaria, pero tú puedes decir que, a ver, ¿qué puedo pensar? Aquí, la nariz, este puntito de aquí. La nariz es anterior a la oreja, que está aquí. Entonces la línea está aquí. Pero no es que tiene que ser sí o sí esta línea que está trazada en el medio. La cosa es que esté algo adelante sobre lo que se está comparando. Por eso se le llama términos de comparación. Porque necesitas un punto de comparación sobre el que decir, esto está adelante de tal cosa, que sería anterior. De ahí tenemos superior e inferior, básicamente lo mismo. Tenemos aquí, por ejemplo, la escápula, que es ese puntito que marqué ahí. La escápula es superior a, imaginemos que esta es la 12ª costilla, superior a la 12ª costilla. Inferior, superior. Estos son fáciles, son los más sencillos. El borrador me está haciendo luchar. Ya. De aquí tenemos uno que puede ser un poco confuso, porque tenemos que de repente aparece el término craneal, el término caudal, y el término dice que craneal es más extremo al superior del tronco, hacia el cráneo, o sea, hacia arriba, mientras que caudal es más próximo al extremo inferior. Y esto entonces suena como que es muy parecido a superior e inferior, y en realidad sí, es básicamente lo mismo. Pero ¿y por qué hay dos términos diferentes entonces? Porque este término de craneal y de caudal no se usa en humanos, perdón, más que en humanos, en seres nacidos vivos. El término craneal y término caudal se usa en, bueno, este es mi intento de un dibujito de un embrión, en embriones, ya que estos están en un vientre en el que están flotando, entonces no tienen una posición anatómica en la que estén, en la que tú puedas estudiarlos, sino que más se los puede estudiar sabiendo dónde está el cráneo y dónde está la cola, por así decirle, que de eso viene caudal. Entonces, craneal y caudal solo se usan en embriones o se usan en fetos. Para personas vivas, nacidas, pensantes, tenemos superior y tenemos inferior. Se vea esto. Dios mío, el marcador. Ya. De ahí tenemos medial y lateral. Lo mismo. Medial, como dices, hacia el medio, nuestro medio principal siempre va a ser esta línea media, y lateral es hacia afuera, alejándose del medio. ¿Ya? Entonces, vamos a usar esta imagen de aquí, es una imagen de una vista posterior, es decir, desde atrás.
Estamos viéndole la nuca en esta parte. Como podemos ver aquí, en toda esta parte de aquí, tenemos la columna vertebral. Entonces podemos decir que la columna vertebral es medial a la escápula, que son estos puntitos de aquí. Y entonces, si la columna vertebral es medial a la escápula es lateral a la columna vertebral. Y así mismo podemos usar otro ejemplo. A ver, como les mencioné antes, vamos a usar la imagen de supinación y pronación. Igual por si aún no saben, este sería un brazo derecho. Entonces sabemos que el cuerpo va a seguir así. Acá está el otro brazo, el cuellito y las piernas. Entonces, sabiendo esto, tenemos dos huesos aquí en posición anatómica. Aquí, ¿cuál sería medial? El que está más cerca del tronco, el que está más cerca de la línea media. Todo esto es la línea media. Entonces, nuestro hueso que está más medial es el de aquí, que es nuestro cúbito. ¿Cuál es más lateral entonces? El radio. No, no es porque se aprendan el nombre del hueso como tal, sino para que entiendan que no tiene que ser necesariamente en el tronco del cuerpo. Estos términos aplican incluso en los brazos. Los podría aplicar incluso aquí en la mano. Ahora sí. De ahí tenemos términos que son súper importantes. Para mí estos son de los más importantes. Todos sirven, pero siento que hay unos que son un poco más importantes que otros. Tenemos el término de proximal y el término de distal. ¿Ya? Estos términos los vamos a usar más que nada en miembros, en nuestro miembro superior y en nuestro miembro inferior. ¿Ok? Uy, ese es re muy grande. Ahí no sé. Listo, borrador. El punto de unión de estos miembros, por ejemplo, tenemos que el punto de unión aquí va a ser nuestro hombro. ¿Ok? Y nuestro punto de unión de miembro inferior va a ser nuestra cadera, que sería esta parte de aquí. Entonces, aquí tenemos diferentes huesos o diferentes estructuras, pero ahorita enfoquémonos solo en huesos para el ejemplo y para que se entienda. Proximal va a ser lo que esté más próximo a este punto donde inicia el miembro. Y distal es cualquier cosa comparada al punto que mencionemos que esté más lejos de este punto de acá arriba. ¿Ya? Entonces vamos con el otro brazo. Tenemos los que mencioné ahorita ya. Tenemos el radio aquí, este huesito que está hacia afuera. Y tenemos nuestro pulgar, que estaría aquí. ¿Cuál es más próximo a nuestro punto de unión? El radio. El radio está más cerca. Solo tienes que hacer el recorrido solo este, hasta aquí. Aquí estás en el radio. Pero para llegar al pulgar, tienes que hacer un recorrido más largo, está más lejos. Entonces, el pulgar es distal al húmero, mientras que el radio es proximal al pulgar, ya que están más cerca del punto de unión. O incluso por no complicarlo tanto, podemos decir eh, que el brazo, bueno, nuestro miembro superior por si acaso, si alguno no sabe, se divide en tres partes. En, en brazo, antebrazo y mano. Sencillo. Usando las regiones, ¿cuál es más proximal? ¿El antebrazo o la mano? En este caso, más proximal es el antebrazo, ya que está más cerca de nuestro punto de unión, que es el hombro. Pero si digo, ¿cuál es más proximal? ¿El brazo o el antebrazo? Ahí es el brazo, porque el brazo está casi que formando el punto de unión. Hasta ahí por si acaso está todo claro, si hay alguna duda, eh, hablando el micrófono, que realmente no puedo ver las manos. Me tomará un segundo igual. O si quieren que repita algo o hablo muy rápido, que me emociono.
Sí, no, igual sí. A ver, ya. De ahí tenemos de siguientes términos, el profundo y externo. Esta imagen, la verdad, no es lo mejor para explicar eso, pero, a ver, imagínense que yo tengo aquí mi corazoncito. Ya, ahí está mi corazón. Y todo, obviamente, todo aquí arriba es piel. Es lógico. ¿Qué es más profundo, la piel o el corazón? El corazón. ¿Qué es más superficial? La piel o el corazón, la piel. Entonces la piel es superficial del corazón. O incluso, no sé, no sé qué ejemplo poner. Yo siento que ese es el mejor ejemplo. A mí me lo enseñaron con ese ejemplo. Pero igual puede ser con cosas que están internas, no necesariamente la piel, que es lo más externo de lo externo que hay. Como que diga, no, les iba a confundir con las vértebras, pero me acordé que es después. Quédense con el corazoncito y la piel. Igual esos términos que son como con palabras normales son más fáciles de entender. Pero bueno, hasta ahorita llegó eso porque ya vienen las palabras más raritas. Ahorita tenemos el término axial. Bueno, axial viene de eje, la palabra axial. Entonces axial significa que está ubicado sobre un eje. Y tenemos diferentes ejes. ¿Qué voy a echar ahorita para hablar de eso? Porque me parece que es importante para los términos que siguen. Primero, ¿qué ejes? Importante saber, tenemos planos. Y los planos sirven para estudiar el cuerpo humano. Dividimos principalmente en tres planos. En un plano transverso. En un plano transverso, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el cuerpo en una mitad superior y en una mitad inferior. Tenemos el plano frontal, en el que vamos a dividir el cuerpo en una mitad anterior, que es la que se puede ver aquí, y la que no se puede ver sería la mitad posterior. Y en un plano sagital, dividimos el cuerpo en un lado derecho, y el que no se puede ver aquí sería el lado izquierdo. Estos cortes que ven aquí son, por así decir, imaginarios, ya que esta línea verde que ven aquí está cortando más o menos encima del ombligo, ¿no? Aquí. Pero, o sea, tú puedes realmente, si intento, me quedo con el rojo, tú puedes realmente hacer el corte a esta altura, hacerlo así, y hacer esta altura del corte, igual queda algo superior, algo inferior. Lo puedes hacer a la altura del cuello, igual queda superior, inferior. No importa dónde hagas este corte del plano. La cosa es que el plano que te deja una mitad superior y te deja una mitad inferior. Y lo mismo con cada uno. Y de ahí tenemos los ejes. Y los ejes son clave, entenderlos, según yo, como unos tubos imaginarios. Al igual que los planos, estos pueden estar en cualquier parte. O sea, yo este eje transversal veo que está puesto en este caso aquí, pero mi eje transversal también puede estar aquí, puede estar a esta altura, o puede estar a esta altura. Lo mismo vertical. Aquí está atravesando la mitad del cuerpo, pero puede estar en esa parte de aquí, o puede estar aquí. Es imaginario realmente. Se usa para entender ciertos movimientos. Porque, a ver, ¿qué es lo principal y lo importante de los ejes? Cada eje tiene dos movimientos. Para el eje transverso, vamos a tener la flexión y vamos a tener la extensión. A ver, flexión y extensión. Para el longitudinal tenemos rotación. Puede ser interna o puede ser externa. Y para anteroposterior, que es el que trae así como una espada hacia atrás, tenemos este,
abducción y aducción, que ya voy a mencionar bien eso igual de, porque esos términos sí son un poquito nuevos. Se los voy a mostrar aquí. Bueno, primero que todo, les muestro lo que es esto. Esta es una página, en realidad también se lo pueden descargar en su celular, pero yo les recomiendo que usen esto en computador. Miren, ustedes buscan Anatomy Learning, lean el primer link que sale, y aquí no, bueno, pueden descargarlo, pero en realidad no sé si funciona igual a como les voy a mostrar. Le dan a web. Cuando le dan a web, la primera vez que lo usen, este, demora un poquito más en cargar. Pero a ver, les cuento la diferencia. Tú cuando estás en celular te dan como que una versión con muchas menos cosas de las que puedes usar si entras de esta manera. Por eso es mucho mejor usarlo en un navegador. Y una vez aquí, puedes hacer maravillas. O sea, tienes de todo. Esto les va a servir sobre todo mucho para lo que es cráneo y cuello, que lo van a ver. También pueden ver aquí columna. Pueden ver columna, muchísimas cosas en columna. Les puedo pasar el link después por el grupo. Pero ahorita lo que vamos a ver es una animación. Uy, esto no era este. Ya. Tenemos este eje transversal que les mostré ya. Y lo que va a hacer es flexión y extensión. Y ahorita voy a explicar por qué. Porque la cosa es entender también por qué. Miren, aquí en este caso tenemos justamente una animación que tiene el eje justo igual que como estaba aquí. Si ven que aquí el eje pasa justo por el codo, por el brazo. Aquí se pueden imaginar entonces, imagínense el tubo imaginario atravesando hasta el fondo. Si tú tienes este tubo aquí, este tubo que va a seguir así, así, así. Entonces lo que gira alrededor va hacia arriba o regresa hacia atrás. Obviamente nosotros tenemos un límite de extensión y en diferentes partes del cuerpo tenemos nuestros límites de qué tanto podemos hacer cada movimiento. Pero a partir de este tubo se da el movimiento y por eso en este tubo se ve que es flexión y extensión. Porque no podríamos en este tubo hacer un movimiento para un lado. No, no es imposible. Entonces, cuando les muestro el movimiento de nuevo, igual, está haciendo flexión, regresa, extensión del antebrazo sobre el brazo. Ahí tenemos nuestro eje vertical o nuestro eje longitudinal. Este eje es el responsable de hacer rotaciones. La rotación más obvia, la más clara, el no. Aquí está un poco exagerado porque está moviendo todo el cuerpo, pero hacer con la cabeza. Tú giras tu cabeza hacia los lados, haces el no. A un no, cuando estás haciendo el no, estás usando esto. Tu eje vertical, tu eje longitudinal, estás haciendo una rotación. Estás haciendo uy, una rotación, tanto para un lado como para el otro, teniendo el tubo en todo el medio. Entonces, si tienes el tubo ahí, tú lo puedes hacer para arriba. Bueno, ya les voy a explicar eso, porque técnicamente aquí sí se puede. Pero sobre este eje haces estos movimientos. ¿Y por qué les digo que sí se puede en este caso? Porque para las articulaciones contamos cuántos ejes hay. Y entonces hay articulaciones que tienen más de un eje. O sea, que tengas este eje no significa que no puedas tener necesariamente los otros. Y cada eje, como pueden ver, da dos movimientos. Pero déjenme terminar con el último primero y les explico eso bien. Porque en total, si son dos en cada uno y tenemos tres ejes, el máximo de movimientos que deberíamos poder hacer se supone que son seis. Nunca griten con sus pulmones, chicos. Me quedé sin voz ayer. A ver, ¿qué estaba buscando? Ahí ya, ahí está. No, esto no es. Este.
Este es el movimiento que vamos a hacer con este eje antero-posterior, que es como una espada que va hacia atrás. ¿Ya? Es básicamente como una flexión o extensión, pero de lado. Como ya vieron hace un rato, a ver, la flexión, la extensión, ya que el tubo viene desde allá hacia acá, la flexión hace así. Pero en cambio, ahorita que va como espada, que va de atrás hacia adelante, hace una flexión, pero hacia un lado, por así decirlo. Entonces, tenemos dos términos un poco nuevos. Tenemos abducción, o me gusta decirle abducción, para que se entienda que hay una B, y el otro simplemente aducción, sin la B. Entonces, abducción es el movimiento que hace cualquier parte del cuerpo, en este caso tenemos el brazo, de alejar el cuerpo, de alejar el miembro, perdón, sobre la línea media. Entonces, regresando a esto, cuando vemos que el brazo se estira, ahí empieza a bajar. Pero cuando vemos que se está estirando y se está yendo hacia afuera, eso es abducción, con la B. ¿Por qué? Porque se está alejando de nuestro punto medio. Y cuando este brazo, a ver, deje que suba, cuando está aquí, empieza a regresar, eso es aducción. Esos son los dos movimientos que va a permitir nuestro eje anteroposterior. Y ahora sí, lo que les decía, por ejemplo, hay que les mostré lo de la cabeza. Hay articulaciones que tienen más de un eje. Entonces, si tienen dos ejes, digamos que eje transversal y eje vertical, entonces puede hacer cuatro movimientos. El eje transversal que nos permite la flexión y la extensión. El eje vertical que nos permite la rotación para un lado y otro, que se le llama medial y lateral, rotación medial y lateral. También se le conoce como rotación interna o externa. Entonces, dos de rotación y flexión y extensión. Cuatro movimientos. Pero también puede ser vertical con antero posterior o pueden ser los tres juntos. Justamente me gusta usar el brazo por eso. Ese es un movimiento específico, pero en realidad si ustedes ahorita cogen su brazo y lo mueven como círculo o lo mueven a todas partes, esa articulación que tenemos en el hombro es nuestra articulación más móvil de todo el cuerpo, ya que esta articulación tiene todos los ejes, tiene los tres ejes, que serían seis movimientos. Y además, cuando tienes los seis movimientos, se le agrega un nombre más. Cuando tienes los seis movimientos, se le agrega un séptimo movimiento que sería la circunducción. Eso la verdad no revise si están aquí como animación. A ver, la verdad lo dudo, pero inducción, inducción, no, creo que no está. Pero circunducción es básicamente hacer un círculo con el hombro. O sea, tú ahorita alzas tu hombro y empiezas a hacer un círculo con el brazo. Es la unión de todos estos seis movimientos. ¿Ya? ¿Quedó eso claro? ¿Quedó algo que no se haya entendido hasta ahí o cualquier cosa? Sino para volver igual con los términos que faltan. Sí, puedes repetir otra vez lo que es el eje longitudinal. El longitudinal, ya. A ver. ¿Y dónde está? Ya. El eje longitudinal va a ser nuestra línea vertical imaginaria. Puede estar en realidad aquí, puede estar de este lado derecho. Pero yo para este ejemplo uso la columna vertebral, ya que es la más obvia. Entonces tenemos nuestra línea vertical aquí. Esta línea vertical es lo mismo que vemos aquí, nuestro eje vertical. El eje vertical nos permitía dos movimientos. Nos permite rotación, tanto interna, no se me dibuja, como externa. Rotación interna y rotación externa. Y aquí específicamente como estamos en el medio
Solo se le dice rotación porque no hay un punto para decir interno o externo. Pero lo que permite es estos dos movimientos que son los que se ven en la animación. Igual les voy a mostrar otro ejemplo para que se entienda mejor. Porque creo que hay un ejemplo mejor. Mira, ahí está. Hace rotación para un lado, regresa al punto medio y luego al otro. Quiero ver si puedo, si hay uno de brazo. Sí, sí hay, chéverísimo. Ya, un segundo, quiero pararlo aquí. Ya. Esto en realidad es mucho mejor para explicarlo, porque a ver, aquí tenemos nuestro eje vertical alejado de la línea media del cuerpo. Entonces, en esta articulación del brazo tenemos la rotación o de la misma manera hacia dos lados. Por aquí sí podemos distinguir cuál es cuál. La rotación interna es la rotación que va hacia el medio, que va a ir hacia nuestra columna. Y la rotación externa es la rotación lateral, que va hacia afuera del medio. Entonces, miren cómo se va a mover el brazo. Va a ser un movimiento tanto para afuera, que sería la rotación externa, y la rotación interna, que la va a hacer hacia adentro. Y estos dos movimientos se dan por el eje que está aquí en el medio. A ver, miren. Ahí está, se va por la derecha, y ahí empieza a regresar y se va hacia afuera. Entonces, externa, hacia adentro, derecha, medio, luego afuera, izquierda otra vez. Ahí quedó claro, de casualidad, o alguna otra duda. Ya, vamos a continuar. Ahora sí. Ya habiendo explicado eso, ahora sí terminemos esos últimos que faltaban, que yo creo que es mucho mejor haberles explicado ya diciendo eso. Nos queda el término ipsolateral, ese es uno de los términos. Ipsolateral es algo que tenemos de los dos lados del cuerpo de una manera simétrica. ¿Ya? O sea, podemos decir que nuestro pulmón izquierdo es ipsolateral al derecho, pero no necesariamente es con mismas estructuras. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestro colon. Nuestro colon asciende, transverso y desciende. Entonces tenemos, a ver si me deja cambiar el lápiz fácil. Ya. Este es el ascendente y tiene su propio nombre, tiene sus propiedades. Tú cuando estudias el colon ascendente, esa parte es totalmente diferente al de aquí arriba, el descendente. Pero para hablarlos y describirlos, podemos decir igual que el ascendente, el colon ascendente, es ipsolateral al descendente, porque a la final están de manera simétrica ubicados en la misma zona, pero del lado opuesto del cuerpo. Y tenemos, bueno, y tenemos la unión de, de, de diferentes términos. Lo primero que les expliqué, no sé si recuerdan, fue superior, lateral, anterior, medial. ¿Bien? Y a partir de esos se pueden unir estos, el superior e inferior, anterior, posterior, medial, uy, ya no entra, lateral. ¿Y cómo los unes? A ver, tenemos aquí la nariz, ¿ya? Vamos a usar la nariz de punto de referencia con el ojo. Y tenemos dos cosas. El ojo no está simplemente superior a la nariz, no está solo para arriba, sino que también está alejándose de la línea media, o sea, lateral. Entonces, para describir el ojo sobre la nariz, tendríamos que decir, el ojo está
lateral, hacia afuera de la línea media. Entonces ahí tienes que usar dos términos diferentes. Y así puedes unir cualquiera. Puedes decir antero, posterior, superomedial, inferolateral, si es que está hacia abajo y hacia un lado. Los puedes unir de mil formas con tal que logres dar a entender la relación de dónde estás hablando con lo con lo que le estás comparando. A ver, otro ejemplo igual. Aquí tenemos un hueso del cráneo, ¿ya? Este que estoy haciendo aquí, mordiendo como un triángulo, es el occipital. Y acá tenemos la escápula nuevamente. Tenemos la línea media, que la sabemos, bueno, o sea, aquí no la dibujo porque ya está la columna. Entonces, la escápula va a estar inferior al occipital, pero también va a estar lateral. Entonces, eso es, como les mostré aquí, en este caso, inferolateral. Se pueden unir, y ahí se pueden unir de mil formas con tal que se entienda. Entonces, dice súpero anterior. Aquí, en cambio, tendríamos que ver esta imagen de aquí. Tenemos el coxis, dicho, ¿qué dice? Esta parte de aquí. El coxis, y tenemos el esternón que está acá arriba. Ahí podemos decir súpero y anterior, porque ya sabemos que esta es la parte anterior del cuerpo, esta es la parte posterior del cuerpo. Entonces tenemos súpero anterior. Y esos son más que nada ya los términos de comparación. Créanme que eso, igual más que nada es la práctica, es leer, leer. Aún creo que no entra en el cráneo, es lo que nadie entró al cráneo. Pero eso es probablemente el tema más complicado del pre, pero también es el más bonito. O sea, es algo que disfrutas estudiando. Yo cuando vi esto de plano y dije, ¿qué es esto? Esto no me gusta, esto no es medicina. Pero sí es medicina, lamentablemente. Sino que toca aprender eso. Pero ya cuando lees cráneo es como que te emocionas. Y ya pues cuando lean cráneo van a ver full estos términos. Y cuando vean full estos términos se les pegan, se les quedan pegados en la cabeza. Ni se dan cuenta y se saben todos. Literal. Ya. Ahora vamos con articulaciones. Un segundo que me dio frío y quiero una chonga. Ya. Quiero una pizarra en blanco ahorita, voy a explicar primero. Ya. Yo sé que articulaciones probablemente es el peor tema, seguramente para la gran mayoría, porque para mí lo fue. Es más, creo que pasé el pre sin entender articulaciones y lo entendí en primera vez. Vamos a dividirlo en diferentes partes, ¿ya? Primero vamos a hablar de la movilidad de las articulaciones. Tenemos las, me demoraba escribiéndolo, pero acuérdense, esto es sin artrosis. De ahí tenemos ANF, anfiartrosis, y se supone que es una D, no juzguen, diartrosis. Por movimiento, entonces, tenemos estos tres tipos. Sin, literal, como dice sin, de que no hay, sin, que no hay movimiento. Son articulaciones donde no hay ningún tipo de movimiento. En la anfiartrosis tenemos, en cambio, que hay un poquito de movimiento. Muy poco o muy limitado. Y de artrosis, en cambio, es que sí hay movimiento. Tenemos bastante movimiento y es bastante notorio. Y la artrosis no nos importa mucho porque eh, muchas veces se usa ese término para articulaciones falsas, que no son realmente articulaciones.
o se lo usan suturas craneales, pero de recién nacidos, que no se han osificado aún. Entonces de estas dos no, de estas no vamos a hablar casi, más que eso. Ahí tenemos anfiartrosis. Aquí hay algo complicado. Tenemos dos tipos de anfiartrosis, ¿ya? Tenemos las... Uy, ¿qué le puse? No puedo escribir, sería más chévere. No, no me dejan liberar mi potencial. Tenemos las fibrosas y tenemos las cartilaginosas. Tenemos esas dos. De las fibrosas vamos a tener tres. Vamos a tener tres. Vamos a tener suturas, vamos a tener... A esta sí la escribo completo porque es una palabra un poco rara. Pero es sindesmosis. Uy, ya no va a entrar la otra. Y la última es confosis. Ya. En realidad, la única fea de entender para mí, según yo, es suturas, aunque parece que no. Pero a ver, este, ya, tenemos estas tres. Lo único es que nuestras suturas, lamentablemente, se dividen más. O sea, se dividen en cuatro. Y ya no puedo escribir ahí. Le voy a poner aquí arriba, cuatro puntitos. Tenemos planas, voy a poner con una letra nomás. Bueno, aquí sí tengo que poner más para que no se confunda. Escamosas, dentadas, es una D. Y esta es de esquindilesis. Y se los voy a escribir igual. A ver, tenemos esta ahí. Tenemos. Voy a hablar de fibrosas ahorita. Que fibrosas, les recuerdo, pertenece a anfiartrosis. La anfiartrosis es que hay poco movimiento. Ya. Vamos a ver de fibrosas. Vamos a hablar primero del primer tipo de fibrosas, que es suturas. Tenemos cuatro suturas. La plana, la escamosa, la dentada y la esquindilesis. Puede que le encuentren otro nombre a alguna, por ejemplo, en la plana se le encuentra armónica. Pero estos son los nombres más normales, los que más se usan. A ver, para la plana, ¿qué sabemos de la plana? De la plana, literal, donde más se usa es para los huesos nasales. Simplemente son dos huesos que sean planos, pero así realmente totalmente planos, uniéndose. Ese es ese tipo de sutura. Entonces, los huesos nasales, que son esos dos que tienen, uy, que se mueven tanto, estos dos que tenemos aquí, este es uno y este es el otro. Son dos huesos totalmente planos que se unen. Y entonces, por eso también se le llama armónico, justamente, porque se ve como una unión armónica, una unión bonita, que al ser los dos planos se unen y se ve, eh, hasta a veces difícil de reconocer que son dos huesos. ¿Ya? De ahí tenemos la escamosa. Eso sí no me gusta mucho de aquí. Deja ver si encuentro una foto de que iba a buscar. Ay, ahí está. A ver, ¿en qué foto se ve? Y aquí se ve decente. Ok, vamos a copiar esto. Vamos a copiar la otra con chance. Me quieren dejar presentar. Y ahí ya tenemos una. Ya tenemos las planas de las suturas. Esta es la segunda. La segunda era escamosas. Así que aquí usamos esta articulación de aquí. Tenemos este hueso, que es el temporal, el de aquí arriba. Todo esto de aquí que estoy rayando, ese es el parietal. Ya. No se puede ver muy bien a menos que cortes, pero estas suturas, estas líneas que pueden ver por aquí, que suben más, se ve así raro. Estas están transpuestas una sobre otra.
Que si yo hago un corte, aquí así, y yo veo cómo se unen los huesos, puedo ver que hacen así, por ejemplo. Este es el temporal, digamos. Y el parietal hace así, pero en unas partes se sube, en otras se baja, se sube, se baja, y sigue. Están traspuestas. Una es como que pongas tu mano encima de otra, y luego pongas otra mano encima de otra encima de otra. Desde fuera obviamente no se ve, pero por dentro tienen estas partecitas de huesos que están puestas una encima de otra. Y este es un ejemplo. La temporoparietal es un tipo de esta estructura escamosa. Yo tengo un cráneo, pero igual sería imposible verlo, a menos que hagas un corte. Eso es lo feo de las suturas, la verdad, para mí, por eso no me gustan. De ahí tenemos, voy a usar esta misma imagen porque me sirve para la siguiente. Ya tenemos planas, tenemos escamosas, faltan dos. Aquí podemos ver la tercera. Tenemos esta articulación que da al parietal con el occipital, que es el de aquí atrás. Y si ven todas estas líneas aquí no están superpuestas como, o sea, por dentro, así como la que mencioné de las de acá, sino que simplemente las dos tienen como estos dientes para unirse. Y es por eso que tienen esos dientes. Esta articulación, este tipo de sutura, se le llama sutura dentada, por esta forma que tiene como de dientes para unirse. Y de ahí la última, miren que pueden hacer maravillas con esto, ahorita que les vamos a hacer la última. Se pueden ir aquí, cogen sección, y justamente los planos que les acabo de enseñar, el coronal, y ahí voy moviendo esto. Ya, aquí quiero ir. Yo sé que no reconocen probablemente estos huesos, eso es lo de menos ahorita. Pero el punto es que esto de aquí arriba es un hueso y de aquí abajo, que se ve que hay una línea en el medio, este es otro. Eso es lo que importa. La aplicación obviamente hacer gratis tampoco es lo mejor del mundo, porque mira, la que falta es esquindilesis. La esquindilesis lo que hace es que forma una cresta sobre la que se mete otra. Como lo explico mejor. Este hueso rojo aquí arriba, aquí lamentablemente en la aplicación no se aprecia bien, pero lo que hace en realidad es que el hueso avanza por aquí y en esta parte del medio hace así, sale y entra de nuevo. Y el hueso de aquí abajo, su forma natural, es justamente así avanza, tiene en cambio un huequito y sigue. Entonces estos dos huesos se acoplan perfectamente cuando se unen, ya que uno tiene esta salida y otro tiene un huequito. Entonces eso es un tipo de sutura de esquindilesis, en la que uno tiene una cresta, una convexidad y una concavidad que se unen entre ellas. Y por si acaso, igual, por si no saben, concavidad y convexidad, que se los voy a explicar, es importante para columna. Yo me lo aprendí así. Convexidad sobre una línea, si lo vamos a ver, déjame ponerlo de lado. Digamos que esto es anterior y que esto es posterior. Convexidad hacia anterior, ya que tenemos que especificar hacia dónde. Hacia anterior sería una protrusión hacia anterior. Concavidad, en cambio, sería que esta línea del medio se va hacia atrás. Es un huequito. Yo para nunca olvidarme me acordé que la convexidad es hacia afuera, porque suena a convexo, y me acuerdo de beso, un beso. Tú en un beso protruyes los labios. Entonces imagínense esto como un labio, ¿sí? Va hacia afuera. Y concavidad, justamente tú escuchas concavidad y es como cuenco. El cuenco es un bowl que tiene un hueco. Entonces, pues, eso, eso es importante para columna también, no solo para esto. Entonces, saco esto. Ya tenemos las suturas. Estábamos en anfiartrosis. Vamos a seguir con anfiartrosis porque aún falta. Suturas, ya están. Esto ya están las cuatro. De ahí teníamos sindesmosis,
y teníamos gónfosis. Sinesmosis es un tipo de articulación que se une por membranas o por un ligamento, sinesmosis, que es el que está aquí. Y gónfosis es, bueno, es específicamente de un encaje de los dientes, los alvéolos se les llama. Así que voy a explicar los dos juntos porque son cortitos. Sinesmosis, membrana. Gónfosis, alvéolo, que alvéolo es diente básicamente. Ya. Vamos a ver. Sinesmosis. Por si acaso, si es que descargan esto desde su celular, lo que no van a tener, ver estos círculos abajo. Solo van a poder usar los dos primeros, el esqueleto y esto que es ligamentos. Ya músculos, arterias, venas, nervios y otro par de cosas, eso ya no pueden usar. Aquí tenemos el mejor ejemplo de sindesmosis de todo el cuerpo. Aquí se forma una articulación entre los dos huesos mediante esta membrana. Es la membrana interósea del brazo. Y esto cuenta como articulación, esta membrana de aquí, ya que está uniendo a los dos huesos, el cúbito con el radio. Entonces, cualquier tipo de membrana que une dos huesos, así como esta que está aquí, eso es una sindesmosis. ¿Sí? Y ahí solo hay un tipo, no como suturas, que son como cuatro. Y de ahí, la gónfosis, ay, le dejé la cara partida. La gónfosis, y ahí sí no creo que se pueda ver como tal, pero es la articulación de los dientes. Y eso es lo mejor que puedo hacer que se vea. Ese espacio que queda ahí para que se articulen los dientes, los alvéolos, todo este cono que se forma aquí, esto es una gónfosis. Y es el único tipo que se ve. Ahí no hay más. Y ya, con eso entonces estarían las anfiartrosis. Quedaron claros la de las anfiartrosis o las suturas, que son, a ver, así escuché al parecer. Sí, ¿qué pasó? Disculpe, una consulta. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me confundió un poquito porque en el libro de la Trayet hay un cuadro que es la clasificación de las articulaciones y está separada la sindesmosis de la membrana interósea. Entonces ahí me confundí un poco porque dice sindesmosis, dice acromión, procesos caracoides y aparte está membrana interósea, que ahí sí dice diáfisis del radio, diáfisis de la ulna o del cúbito. Entonces, no sé, ahí me hice un poquito de lío. A ver, es el tomo uno, por abrirlo ahorita y a Sí, buscarlo. es el tomo uno y está Ya, separado sin desmosis de la membrana interósea. déjame abrirlo ahorita ahí, que lo debo tener aquí guardado. Aquí está. Ya vi el cuadro. A ver. Firosa, ¿cómo se llama? Ah, está separado. Me sorprende que esté separado porque realmente se supone que es exactamente lo mismo. Pero Claro. aquí parece que lo que está haciendo en realidad es que lo separa porque lo que yo les mostré ahorita es una membrana interósea. Pero como les mencioné, es por membranas interóseas y ligamentos. Entonces parece que lo que hizo nomás fue separar esto. O sea, y dejó sin desmosis para los ligamentos y dejó membrana interósea solo para membranas. Sino que, bueno, la manera en la que yo lo estudié unía ambas cosas en sindesmosis. Pero si su libro lo hizo así, entonces está bien, claro. Ustedes véanlo por separado. Vean sindesmosis como que es por ligamento y membrana interósea como que es solo membrana en ese caso. Claro, eso también, por eso me confundí también. Ya, listo. Claro, Muchas claro, no, gracias. está bien, no hay Claro, problema. ya, listo. Gracias. Ya, ya. Ahora continuamos.
De ahí van y terminamos las fibrosas de anfiartrosis y siguen las cartilaginosas. Igual no leo mucho la tarjeta, así que si alguna cosa está diferente, avísenme para revisar. Que ya lo dejé aquí abierto a un lado, pero no lo estoy viendo. Ya, tenemos anfiartrosis, nuevamente. Ya vimos suturas, así que eso no importa. Ya vimos fibrosas, vamos con cartilaginosas. Aquí solo hay dos tipos. Tenemos las cartilaginosas de tipo sínfisis y las cartilaginosas de tipo, oye, ya me voy a escribir todo, pero sin escribir todo igual, sin condrosis. Te juro. Como el nombre dice, son cartilaginosas, es decir, están hechas por cartílago. La de sínfisis y la de sincondrosis llevan tipos diferentes de cartílago. Esto van a ver más en primer ciclo, los tipos de cartílago que hay, pero en pocas palabras. Sínfisis usa fibrocartílago. Fibrocartílago. Y sincondrosis usa cartílago hialino. Esa es la principal diferencia entre estas dos cartilaginosas, sínfisis y sincondrosis. Entonces vamos a ver un ejemplo de cada una. De sínfisis, facilito. Esto que ven aquí, que une estos dos huesos coxales, que son los que forman la cadera, ven esto azul, esta es la sínfisis del pubis. Y lo chévere es que ya te dice que es una sínfisis, así que si te piden un ejemplo, ya tienes la mitad del nombre escrito, sínfisis, sobre el corte del pubis y ya está. Este, estas de aquí, ese tipo de articulación cartilaginosa, que son las sínfisis, que les recuerdo, esta es de fibrocartílago. Es importante eso, ¿por qué? Porque el fibrocartílago lo que permite es que se haga un ligero movimiento. Esto aquí es súper importante, sobre todo en esta parte del cuerpo, porque esto es donde se debe anchar de manera enorme para poder dar a luz a un bebé. Y bueno, de ahí, eso es sínfisis. Ahí tenemos cartílagos, estos también, los cartílagos costales, también van a ser de tipo sínfisis, ya que permiten estirarse levemente para el momento de hacer la expiración y la inspiración. Y de ahí la sincondrosis, que es el otro tipo, que era el cartílago hialino. No recuerdo realmente un ejemplo, o sea, como para mostrar aquí, porque el que yo recuerdo es el cartílago de crecimiento. Bueno, el cartílago de crecimiento, no sé si les han mostrado que el hueso se divide en epífisis, que ya que saben términos anatómicos ya deben saber que esta es la epífisis proximal y esta es la distal. Tiene dos epífisis, este, y bueno, de ahí tiene el cuerpo, pero pero lo que quiero mencionar es esta parte de aquí. Esta es la metáfisis. En esta parte de los huesos es donde va a estar el cartílago. Y ese cartílago cuando creces, ese cartílago es hialino, así que técnicamente el cartílago de crecimiento es sincondrosis. Es el mejor ejemplo que pueden dar para sincondrosis. Cartílago de crecimiento. Les pregunto, tengo un ejemplo de dos articulaciones cartilaginosas, una sincondrosis y una de sínfisis. De sincondrosis dicen esta, cartílago de crecimiento. Y de sínfisis la que le mostré antes, la sínfisis del pubis. Y ahí tienen las dos cartilaginosas. Y con eso ya estarían todas las anfiartrosis.
igual como que un pequeño recap de los subtipos más que nada. Teníamos anfiartrosis, de estas anfiartrosis teníamos suturas, teníamos fibrosas y teníamos cartilaginosas. En suturas, quiero cambiar ahora sí. En suturas teníamos 4 tipos. The fuck, ¿por qué se hizo así? En fibrosas teníamos 3 tipos. Y en cartilaginosas acabamos de ver 2 tipos. Eso sería anfiartrosis entonces. ¿Todo eso quedó claro? Si no, nos queda diartrosis. A ver, sí, dime. Perdón, disculpe, no. Es que, por Ok, ejemplo, el problema que yo tuve, en mi caso, no sé si a alguien más le habrá sucedido, pero en mi caso fue que el último día que tuvimos clases, que creo que fue el día jueves, yo me repasé medio el cuadro, todo con los términos que está ahí del libro La Tariet, pero cuando llego a clase el profesor sale con articulación temporomandibular, glenumeral, multiaxial, biaxial, y ahí ya me perdí totalmente porque ninguno, por ejemplo, de esos nombres no están en el libro de La Tragedia, y ya no supe de qué hablaba. Y eso es lo que más que nada, a mí en lo personal, me mareó porque habló de esferoidea, multiaxial. Entonces, eso es lo que a mí me mareó porque yo fui leyendo el cuadro, todo, y ahí habla de suturas, sindesmosis, sindondrosis, cartílago epificiario, sínfisis, pero nunca vi temporomandibular, multiaxial, glenumeral, por ejemplo. claro. Entonces, no sabría realmente. Allá me mareé porque no sé si voy a tomar eso y allá me perdí. Mira, por lo general lo que toman con estas articulaciones, es que tú escribas un ejemplo de cada una. La cosa es que los doctores a veces son un poco abusivos, no se dan cuenta que uno llega al pre a veces sin saberse los huesos y te dicen esto así, articulación temporomandibular. Y tú primero tienes que saberte los huesos como para decir temporo, ya, de hueso temporal, mandibular con la mandíbula, temporomandibular. Y de Ah, repente te empiezan a soltar como que todos los huesos del cuerpo humano con las articulaciones. Y a mí se me parece que está mal, sinceramente. Pero lo que te suelen tomar principalmente, va a ser eso, va a ser que te pidas que dime un ejemplo de las cartilaginosas, de los 2 tipos. Y lo de axial y eso ya lo voy a explicar, porque eso en realidad es más para las sinoviales, que sinoviales son las diartrosis que son las que siguen. claro. Ya, listo. Ya, perfecto. Gracias. Ok, entonces sigamos. Ay, me muteé sin querer. Ahora sí. Ya, las sinoviales. Tenemos ahora diartrosis. Aquí voy a escribir bastante ahorita, que es la primera vez. Ya que justamente voy a hablar de eso de multiaxial y de todos esos tipos que tiene. El verdadero problema con estas, que son diartrosis y sinoviales, básicamente es el mismo grupo, por si acaso. Pero el diartrosis básicamente es el nombre que dice que tienen mucho movimiento. Y de ahí el nombre de las articulaciones son sinoviales. Pero a la final es el mismo. Ya. Los sinoviales tienen 6. Hay 6 tipos de sinoviales. Estas son las que se pueden mover bastante. Vamos a tener 6. Vamos a verlas por sus ejes. No sé si recuerdan los que le hablé antes de los ejes, que tenemos el eje vertical, el eje transverso y el anteroposterior, que era como una espada atravesando el cuerpo. Entonces, cada eje te permitía 2 movimientos, 2, 2 y 2, pero que se pueden acumular. Tú puedes tener una articulación que tiene 2 de los ejes, o puedes tener una que solo tiene uno, o una que tiene los 3 ejes. Tú solo sumas, si tiene 2, 2 y 2, 4 movimientos.
Si tiene uno, solo son dos movimientos. Y si tiene las tres, son seis movimientos. Entonces, a partir de eso, vamos a ver cuáles son estos seis tipos de sinoviales, ¿ya? Primero tenemos los uniaxiales, que solo usan un eje, o sea, solo permiten dos movimientos, ya que es un solo eje. La primera es la... Este es el problema de la terminología médica. El primero es troclear. El problema que digo es que no solo se le llama troclear. Las sinoviales tienen como dos o tres nombres cada uno, y esa es la tontera. Yo odio eso de las sinoviales, la verdad. Porque son bonitas hasta que de la nada te ponen tres nombres diferentes. A esta de aquí se llama o troclear. Para mí mi favorito, sinceramente, es este, bisagra. Este es el que yo uso. Y ginglimo. Es por eso que justamente lo que tú decías, que a veces te sueltan unos nombres bien raros, que, como el que dijiste de feroidea. Ese es otro nombre que se le da a, no a esta, pero es otro nombre que se le da a otro tipo de sinovial. Todas tienen mínimo dos nombres, todas, mínimo dos nombres. Esta en este caso tiene tres nombres, creo que es la que más tiene. Nuclear, bisagra o gínglimo es la misma, el mismo tipo de sinovial, solo son diferentes nombres. ¿Por qué hay tres nombres? No tengo la menor idea. Me parece sinceramente ridículo, pero hay tres nombres. Esta de aquí, a mí me gusta bisagra, justamente porque tiene un solo eje. Tiene el eje transverso, que es, ya vamos a cambiar el color ahora sí, no me estresé. Tiene este eje transverso, que como recuerdan, el eje transverso es el que nos pasaba por el codo. Por eso como bisagra, porque hacemos flexión y extensión. Si ustedes cogen su brazo ahorita, estiren su brazo, así, que hagan hacia adelante en el aire, y flexionen su antebrazo, están haciendo un movimiento de una bisagra, de las bisagras de la puerta. Y solo pueden hacer eso, no pueden hacer hacia los lados del antebrazo. Por eso es un solo eje, uniaxial. Voy a escribir eso aquí, uniaxial. Y solo puede hacer dos movimientos, la flexión y la extensión. Ese es el primero. ¿Este era el color? No. Uy, ya me perdí el color. Ya. Y de ahí la otra, que también tiene dos nombres, como todas mínimo. La otra uniaxial sería la trocoide, o su otro nombre, que a mí en este caso este me gusta más, es pivote. Esta de aquí, en cambio, el eje, ya que solo tiene un eje que va a usar, va a ser el eje vertical. Y si usa el eje vertical, tiene dos movimientos. ¿Y cuáles son estos movimientos? Con el eje vertical, como se acuerdan, como haces con la cabeza, con el cuello, haces el no, haces la rotación, o con el brazo que lo mueves hacia adentro. Con el eje vertical haces esa rotación interna o rotación externa. Esos dos movimientos, que son los únicos que pueden hacer el trocoide o pivote. A mí, yo siempre tengo un nombre favorito en cada uno. Se los voy a decir igual como para que se acuerden de qué hace, porque eso es lo que, por eso son mis nombres favoritos. No sé si alguien ve básquet o sabe algo de básquet, sin ni voy a dar dos ejemplos. Están los pivotes, en los que con un pie en el piso, tú vas a hacer un movimiento en el que te rotas todo tu cuerpo, lo rotas completamente hacia otra parte. Eso es un pivote. O si no, es que el pivote es eso, o también se lo conoce como una estructura mecánica, en la que haces ese tipo de rotación para ciertas estructuras que están dentro de los carros. Rotas internamente, solo una rotación, nada más. Rotar. Entonces, el de aquí arriba hacía flexión y extensión. Tiene un eje. Y el de acá hace las rotaciones. Y esos son los dos nombres. Entonces aquí llevamos dos tipos. De ahora vamos con, hicimos uniaxiales, ahora vamos con biaxiales.
Vi de que son dos, ya no hay uno, tenemos dos ejes. Y al tener dos ejes, ¿cuántos movimientos tendríamos? 2 y 2, 4. Vamos a tener 4 movimientos. Vemos dónde son. Ya. El primer biaxial que tenemos es el condyle, la articulación sinovial condyle, o su otro nombre que se le conoce, elipsoidea. Hay gente que dice elipsoidea o le dicen elipsoidea, o sea, pero al final es lo mismo, solo es como lo pronuncias. Elipsoidea. Eh, esta articulación va a usar dos ejes y van a ser estos dos ejes. Va a ser el transversal y va a ser el de la espadita, el antero-posterior. Ya sabemos que este de aquí, el transversal, nos permite flexión, o aquí al lado, una flexión y una extensión. Dos movimientos, pero es biaxial, o sea, dos ejes. El otro es el antero-posterior, que nos permite la abducción y aducción. Es decir, este, el movimiento que te acerca hacia el cuerpo o te aleja sobre la línea media del cuerpo alguna parte de tus miembros, ya sea superior o inferior. Entonces tenemos abducción y aducción. Entonces tenemos estos cuatro movimientos: flexión, extensión, abducción y aducción. Esos cuatro movimientos son partes ¿cómo se llama? De la condilia o elipsoide. Lo que sí, este, que cambia un poquito, es que aunque sea biaxial y solo tenga dos ejes, estas condilias o elipsoides también se las conoce por tener una ligera circunducción, pero muy, que sea casi que imperceptible para nosotros. Circunducción. Y el mejor ejemplo para esto es la muñeca. Una muñeca, si alzas su muñeca ahorita, pueden hacer una flexión de la muñeca, pueden hacer una extensión, no tanto como la flexión, pero pueden hacer una extensión de la muñeca. Si se ponen en posición anatómica y acercan su muñeca hacia el centro del cuerpo, están haciendo una abducción, y si la alejan y la hacen lateralmente, hacen una aducción. Ahí están los cuatro movimientos. Y hay una muy ligera circunducción, casi nada, la verdad. De ahí, la otra vía axial es la silla de montar. Esto sí es mucho que escribir. Silla de montar, ¿qué tal? Uy, no. Así que se me había borrado todo, está a punto de llorar en serio. Silla de montar, que se le conoce también como celar. Se le conoce como silla de montar en realidad porque, por la forma en la que se forman, en la que se unen los dos huesos. Se forma una pequeña como silla de montar entre un hueso, ya que se forma como una especie de concavidad, que ya dije que era como un cuenco, sobre donde entra otro hueso. Y por eso parece una silla de montar. Y lo que permite la silla de montar van a ser los mismos movimientos que la condilia, así que eso ya no lo escribo de nuevo. Va a permitir estos mismos movimientos, pero la diferencia, uy, la diferencia es que tiene una circunducción un poquito más libre, nada más que lo que cambia es la forma. ¿Por qué la forma? Porque, como les dije, la silla de montar es específicamente de los que tienen esa formita así como que de una silla de montar. Lo que sí es que tiene la circunducción un poquito más limitada justamente por esa forma que tienen los lados. Pero lo importante son estos cuatro, estos cuatro movimientos. Lo mismo, flexión, extensión, abducción y aducción. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, estos son los ejemplos raros que seguramente les di.
pero mira, el carpo son los huesitos de la muñeca, ¿ya? Y metacarpo son como que los que ustedes pueden ver en el dorso de su mano, ¿ya? Donde se une ese hueso con los huesitos chiquitos que hay en la muñeca, eso se llama carpo metacarpiano, solo unen los nombres de ambos. Ese tipo de ahí, eso es de tipo silla de montar. Estos huesos chiquitos que tenemos en los dedos tienen esa forma. Entonces, si ustedes mueven, por ejemplo, su pulgar, el hueso que tienen más hacia el dorso de la mano, eso junto a la muñeca, forman este tipo de articulación. Aquí ya tenemos cuatro. Voy a tener que borrar porque no me va a entrar. Así que acuérdense de esto. Si no, igual, todo esto se ve en la grabación, tranquilos. Pero aquí hay cuatro. Tenemos uniaxial y tenemos biaxiales. Llevan cuatro y son seis. Los que faltan son los multiaxiales. Se va, se va, se va, se va. Y bueno, los multiaxiales serían los últimos dos. Los multiaxiales, justamente como dice el nombre, si ya tenemos uno de biaxiales, multiaxiales sería los que tienen todos los ejes. Es decir, si tienen todos los ejes, en pocas palabras, eh, o tienen más libertad de movimiento, son multiaxiales. Aquí depende un poquito el libro. Tengo un tablet aquí, deja revisar cómo hice la tarea y eso me borro todo. Porque quedan dos. Y hay una que yo sé que siempre se le dice multiaxial, pero la otra no sé cómo lo diga el libro. A ver, a ver, a ver, a ver. Y esta. Uno. Ah, no, sí, sí, sí. Se menciona como yo creía. Perfecto. Mejor. Bueno, se borró, pero no importa. Son seis. Igual ya sabemos que hay tres ejes y las que quedan son con todos los ejes. Multiaxial. Tenemos dos. Primero, la que es esferoidea. Justamente se llama esferoidea, que como una esfera se puede mover en todas partes. Es una bola de fútbol, así la puedes rodar como sea. Puede hacer cualquier movimiento. Pero se le llama esferoidea o también se le llama enartrosis. Los dos nombres son exactamente lo mismo. Enartrosis. Entonces, teníamos que habían tres ejes: vertical, transverso y el anteroposterior. Esto va a ser entonces los seis movimientos. Va a ser hacer flexión, hacer extensión, hacer abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Y ahí están los seis movimientos. Pero como les dije, cuando se unen los tres ejes, los multiaxiales, este, aparte de tener estos seis movimientos, ya al tener todo también se le agrega la circunducción. Eso sí es fijo. Ustedes con su brazo lo pueden mover como les dé la gana, el hombro. Ya si les duele o no es un problema, pero pueden hacerlo. Y justamente ese es el ejemplo principal de esto. En realidad solo hay dos ejemplos en el cuerpo de esto, que son los puntos de unión de ambos miembros, miembro superior e inferior. El nombre puede sonar full raro, ya que aún no se aprenden los usos del cuerpo, y se me hace abusivo que les enseñen con nombres así, pero lamentablemente son los únicos ejemplos que hay. Para estos serían dos ejemplos. Está el coxo femoral, que coxo por por el hueso coxal, perdón. Que el hueso coxal es el que es la cadera. Y femoral por el fémur. Entonces, por eso. Ese tipo de articulación puede hacer esos movimientos en la pierna. Entonces, uno de estos dos y es articulación coxo-femoral. Ese es un ejemplo.
Y el otro es el glenohumeral, humeral por el húmero. Y en cambio el gleno no viene, lo peor es que ni siquiera viene del hueso exactamente, sino que en la escápula, donde se pone la cabeza del húmero, se le llama cavidad glenoidea. Así que es más confuso aún. Sería la cavidad glenoidea con el húmero, de ahí viene el nombre de glenohumeral. Por eso para mí, si es que es de una pregunta escrita de un ejemplo, yo creo que sin saberme estas cosas mejor me iría por coxal y femoral, o sea, el fémur y coxal. Es más fácil de relacionar estos dos huesos para decir qué tipo de articulación, la coxofemoral, una en el coxal y una en el fémur. Y de ahí ya solo queda un último tipo de sinovial y ya mueren las articulaciones. Las planas. Uy, este me acabo ¿verdad? Ahora sí, las planas. Bueno, planas o, porque todas tienen más un nombre, artrodias. Listo. Estas de aquí, lo mismo. Este, en realidad su movimiento es, este es un caso muy específico, por eso tuve que buscar en la tarea ahorita, porque en realidad su movimiento se lo considera incluso según el libro, porque lo acabé de buscar para confirmar que la tarea lo digo igual, multiaxial, pero el movimiento de esta en realidad solo es uno. Lo único que hacen estas articulaciones es deslizarse, hacen deslizamiento. ¿Por qué son multiaxiales entonces? La verdad que ni el libro lo dice, pero yo sí recordaba como que eran multiaxiales. Nomás no sabía si la tarea también lo decía así, pero sí. También se considera las planas como multiaxiales y lo que hacen es deslizamiento, nada más. Esto se puede ver en, se puede ver nuevamente en la mano. No sé si recuerdan lo que les dije que hay huesitos chiquitos en la mano, ustedes tienen la mano así, ¿no? Parecen unos dinosaurios. En esta parte de aquí más o menos, aquí, solo aquí hay como 8 huesos. Huesecitos así, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, la unión de estos huesecitos chiquitos el uno con el otro, estos eran los del carpo. Esos 8 huesos de ahí se les llama huesos del carpo. Y ese es el mejor ejemplo, porque no hay muchas plantas, la verdad, como para dar muchos ejemplos. Entonces, estas articulaciones entre estos huesos son planas. Se les llama intercarpianas, justamente. Carpo, intercarpianas. Por eso a mí no me gusta realmente caer en muchos artículos. O sea, no me gusta el orden de que en el pre te den articulaciones sin antes saberte los huesos. Pero lamentablemente yo también tuve que vivir eso. Y lo peor realmente es dar ejemplos, porque no entiendes un carajo de que te digan articulación interfalángica o intertarsiana. Así que lamentablemente ahí sí es bastante memoria de poder dar un ejemplo aún sin saberte los huesos. Y ya, con eso estarían ya las seis sinoviales. Y técnicamente es el fin de articulaciones en general. Así que igual díganme si tienen alguna duda, así sea de lo primero que se habló de articulaciones, lo que sea. Yo tengo una duda otra vez, perdón. Ah, tranquilo, pregunta. Es que lo que pasa es que, de nuevo, en el libro, en Ujú. esferoidea, hay algo un subtítulo que dice cotiloidea. Y también hay otra más que se llama bicondilea. Entonces, porque en el libro hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho con cotiloidea. Déjame irme a esa parte. A ver, ¿en cuál era? En la parte de sinovial, en la misma tablita, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho con cotiloidea, que está como subtítulo.
metido en esferoidea. Y ahí está el que mencionó, coxal femoral, pero lo tienen separado de esferoidea. Y Ay, 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 bicondilea también. ya lo vi. Bueno, en la tabla, principalmente, así como en cilíndrica, que se ve que se la divide. Es más, es raro que le digan cilíndrico. Pero bueno, lo que hace es que simplemente dividen como que en partes más chiquitas la articulación. A veces lo hacen como que tipo por el tipo de forma en que encajan. Porque mira, la cotiloidea, que es la que sale aquí, bueno, creo que no se comparte el libro, pero estoy en el libro ahorita mismo. Este es un tipo de estos, pero en el que la cavidad articular tiene una forma de una copa, pero hace exactamente lo mismo que un esferoide. Simplemente es otro tipo por la forma de la cavidad articular. Porque, a ver, un segundo, sí, creo que literal significa es cótilo. Y sí, literalmente, cótilo significa copa. Entonces, solo se le da como que otro subtipo realmente innecesario. Pero ese subtipo que se da, la única diferencia es porque tiene forma de copa, nada más. Pero hace exactamente lo mismo que cualquier otro esferoide. ¿Era eso y otra cosa más o era solo eso? Esa y la otra, la última que faltaba, que dice bicondilea. No sé si tenga algún otro nombre también. ¿Dónde dice bicondyle? Abajo de cilíndrica. Ah, ya, no, bicondilia es lo mismo que condilia, porque, mira, a ver, déjame cambiar otra vez la ventana aquí. Las condilias se les llama condilias justamente porque se unen por cóndilos. Y mira, y no tengo que volver a abrir esto. Los cóndilos sirven para unir diferentes huesos. Y simplemente se dice bicondilia porque, mira, aquí tenemos el occipital. Todo esto es occipital, todo lo que se está parpadeando. Y tenemos un cóndilo aquí, que es esto de aquí celeste. Y de ahí, si ponemos las vértebras, y saco ahorita esto de aquí, vemos que la vértebra también tiene los cóndilos arriba. Entonces son dos cóndilos para unirse. Son articulaciones que se unen con cóndilos. Pero se les dice obicondilias, porque usa dos cóndilos, o se les dice condilias. Pero es lo mismo. No, no hay diferencia en eso. Ese es lo Ya que, listo. que Claro, usan, ajá, que usan muchos nombres de manera innecesaria para mí. Eso es lo que no me gusta de articulaciones. Pero claro, eso. porque también estaba cóndila y dijo que también era elipsoidea. Claro, Ajá, por eso ya, traté de poner todos los nombres que me he sí, acordado, pero a estas ahí están más nombres en algunos. claro, preferible porque en clases hablan, el profesor le encanta utilizar otros nombres y ahí es donde me marea, porque aquí hay unos solos nombres y, por ejemplo, el nombre que dijo pivote sí lo usó, troclear también, y ahí me mareé porque no dice por ninguno aquí troclear, por ejemplo. Por Sí, ejemplo, también hay una articulación ósea, o y sinostosis aquí. no tabla para ver ahorita. Sí, está arriba de fibrosa. Ah, arriba sutura también, ya lo vi. Sí, Ya, esto es cuando dos huesos como que, a ver, ¿con cuál te lo puedo explicar? Vamos a pensar. Eh, es que la verdad el ejemplo que está ahí no se me hace muy claro, pero óseo es básicamente que dos huesos se unen osificándose completamente. O sea, se unen literal, se unen. Y es más, yo creo que está separado por diferente porque en realidad cualquier hueso del cráneo son así. Por eso pone el ejemplo de frenillo occipital, porque tienen suturas de por medio, pero se osifican uniéndose. Porque los del neurocráneo, arriba de tu cabeza, cuando vas creciendo, apenas recién naces, el cráneo no está unido en realidad. Y los huesos del cráneo no están unidos, sino que hay unos espacios que se llaman fontanelas, que sirven justamente para que el bebé como que pueda sacar la cabeza.
y entonces recién se considera como que sinostosis a lo que vas creciendo y estos huesos se osifican y se unen totalmente. Entonces cualquier como que ejemplo con huesos en neurocráneo serviría, la verdad. Ya listo. Y sí, creo que ya están todas, creo, si no me equivoco. Sí, sí. Ya. Ya, listo. Gracias. Y perdón de nuevo. No, 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 no te preocupes. Bueno, lo que me faltó mencionar de articulaciones, nomás es esto, que esto es rapidito. Las sinoviales tienen una estructura típica que, a ver, la voy a mencionar rapidito, la verdad, para no irnos de largo, porque falta columna vertebral. Bueno, periosto no le pare mucha bola, eso simplemente es la capa más externa del hueso, pero no es lo que importa de la sinovial. Ya esto sí, tenemos una capa fibrosa, siempre va a haber una capa fibrosa que va a estar rodeando toda la articulación por fuera. Esto simplemente para protegerla, nada más que protección. De ahí tenemos una membrana sinovial. Esto es de extrema importancia. Este color ya no se ve. Este sí. Esta membrana sinovial es extremadamente importante, ya que a partir de esta membrana sinovial se produce el líquido sinovial. Y este líquido sinovial de nuestra membrana sinovial va a entrar hacia nuestra cavidad articular. La cavidad articular es todo lo que está dentro, como es el este más clarito. Todo lo que está dentro del sistema clarito es la cavidad articular que va a estar llena de este líquido sinovial. El líquido sinovial sirve para lubricar, lubrica la articulación, para evitar para que choquen los huesos, para que no evitar que choquen los huesos y que se desgaste. A los meniscos no le paren bola porque eso es específicamente de rodilla. Esto es una articulación de la rodilla. Pero lo que importa es lo típico. También va a haber un cartílago articular que va a estar justamente entre el hueso y la membrana sinovial. O sea, estaría en esta parte de aquí y también estaría en el otro hueso aquí. Y ya lo otro es todo. Aquí estos tres últimos son simplemente cosas de hueso. Así que esto ya técnicamente no importa en la articulación sinovial. Y ahora sí, para terminar vamos con vértebras, que eso igual. De lo que recuerdo no es que lo entren a fondo, así que mencionaré lo más importante, ¿no? Bueno, primero que todo, vamos a tener esta columna vertebral. ¿Cómo se va a dividir la columna vertebral? Vamos a tener que se divide en un total de 24 vértebras presacras. El sacro es el que está aquí amarillo. Es decir, eh, si lo, depende de cómo lo cuenten, se puede decir que en realidad son 33. ¿Y por qué? Si aquí dice 24 y solo hay dos más, 26. Porque, a ver, tenemos las 7 vértebras cervicales. Voy a compartir esto, ¿no? Con este lápiz. ¿Y qué aquí hay un lápiz? Ya, sí, ahí. Tenemos primero las 7 vértebras cervicales, que son estas aquí. Tenemos 12 vértebras dorsales, también que se conoce como torácicas. Tenemos 5 vértebras lumbares. Hasta ahí todo bien. La cosa es el sacro y el coxis. El sacro, no es hasta que cumplimos los 30 años, me parece que eso es el coxis. No, creo que es hasta unos 20 años que el sacro en realidad no está unido. Por ende, en muchos libros se considera como por separado, que son 5 huesos del sacro. 5 huesos del sacro. Y lo mismo el coxis. Se considera que hay 4 huesos que se osifican y se unen a como a los 30 años. Y entonces ahí sí dan más los números. 24 más 5, 29, más 4, 33. Entonces en varios libros va a decir que hay 33 huesos en la columna vertebral. Y ahora sí, como dije, 7 cervicales, tenemos 12 torácicas o dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxillas, que se van a terminar fusionando. Y quiero esto que vamos a hacer. Esto me parece, esto es bastante importante que lo entiendan.
Esto. Ya. La columna vertebral va a tener eh, curvaturas primarias y curvaturas secundarias. Vamos a hacer una línea imaginaria aquí. Bien. ¿Se acuerdan lo que lo vemos como un beso? Digamos que esto es anterior, sobre la línea que hice y esto es posterior. Aquí sea anterior, si hago esto así, va hacia adelante, se protruye. Eso es una convexidad. Pero en cambio, si no estuviera eso y esto se hundiera, tiene una concavidad. Y es importante que mencionen eso cuando usen estos términos de concavidad o convexidad. Entonces, tenemos esta línea aquí. Teniendo en cuenta que es anterior y esto es posterior, tenemos dos curvaturas que van a formar aquí una concavidad. Esta es de azul, ya que se van a hundir hacia posterior, se van a ir hacia abajo. Estas dos. A estas se las conoce, eh, estas se las conoce como las cifosis. Y hay dos tipos de cifosis. Voy a escribir cifosis, por si acaso. Tenemos dos cifosis. Tenemos la cifosis dorsal y la cifosis sacra, que también se les conoce como curvaturas primarias. Y de ahí tenemos las secundarias. Las secundarias se les conoce también como, bueno, realmente se las conoce más así, como lordosis. Yo, como hacía para siempre acordarme, en mi cabeza yo me imaginaba esto. Las lordosis son estas de aquí adelante, que van a ser así, hacia afuera, una convexidad hacia afuera. Y yo para acordarme siempre imaginaba esto de aquí, esto y ese de aquí. Yo a esto le ponía nomás una cabeza y para mí esto era un gordo. Y entonces para mí esta era la panza del gordo lordo. Este man le jodí la vida, se llama lordo y ahora tiene panza. Y con eso siempre me acordaba que la lordosis es hacia adelante. Y esas son las curvaturas de la columna vertebral. De ahí. Esto que son patologías. Esto es importantísimo. Una vértebra típica va a tener sus diferentes partes, ¿ya? Como apófisis, cuerpo y eso. Entonces vamos a ver cada una de esas. Primero tenemos el cuerpo. El cuerpo es la parte donde recibe todo el peso la columna vertebral. Es a partir también de ahí de donde recibe el peso de las... De ahí tenemos el arco vertebral, va a ser el arco que sale a partir del cuerpo. Sale de manera posterior. Es decir, lo que estamos viendo ahorita, aquí hacia adelante, es anterior en nuestro cuerpo y esto es posterior. De ahí tenemos, estamos viendo la hora de lado, así que ya no sirve eso anterior y posterior. Ahora estamos viéndolo así. Ahora acá es anterior y acá es posterior. Superior, inferior. Tenemos nuevamente el cuerpo. Tenemos aquí otra visión del arco vertebral. Y ahora vamos a ver que a partir de este arco vertebral salen... bueno, no, primero. Tienen dos cosas estos arcos vertebrales. Tiene primero los pedículos, que es lo que sería más atrás. Estos son los pedículos del arco vertebral. Esta parte que une el arco con las siguientes ramas. Los pedículos y las láminas, en cambio, son la parte posterior de esto, como la continuación de los pedículos. Pedículos son la pared de aquí y las láminas las de aquí abajo. Y esos de ahí sirven para formar diferentes estructuras. Por ejemplo, el pedículo, les recuerdo que es esta parte que está de aquí, como ven, se alza aquí y forma esto de aquí.
forma como una entradita. Esto es una escotadura. Se le conoce como la escotadura superior, como está ahí. Y ya, de ahí siguiendo. Aquí en realidad las cosas más importantes. Tenemos 7 apófisis para empezar. Van a haber 7 apófisis en cada vértebra. En cada vértebra típica, porque existen vértebras atípicas, pero las típicas son la mayoría. Y para empezar, 2 apófisis transversas, una apófisis espinosa, 2 articulares superiores y 2 articulares inferiores. Así que ahora vamos a ver cuál es cuál, para que nos hagan bueno. Las transversas, como dice el nombre, transversos van hacia los lados. De ahí tenemos las espinosas. La espinosa es una, es la única que es impar. Y son las que ustedes si se tocan con la mano en la parte de su espalda. Si ustedes se sienten la vértebra, que sienten un poquito, lo que sienten ustedes es esta parte de aquí. Están sintiendo sus apófisis espinosas. Eso es lo que sienten. Y la que más van a sentir es la una que está en el cuello, de la que ya vamos a hablar. De ahí tenemos las apófisis articulares superiores. No sé si pueden ver que en esta parte de aquí, donde estoy pintando más de rojo, pero bueno, lo voy a sacar para que vean nuevamente. Ahí está más blanquito. Estas articulares superiores, junto con estas articulares inferiores, sirven para unir la vértebra de arriba, porque aquí va a haber otra vértebra, y para unir la vértebra de abajo, ya que esta vértebra de abajo también va a tener unas apófisis aquí, articulares superiores, y va a ser esto, y se une con las de acá, y así es como se unen las vértebras, y lo mismo la de arriba se va a unir con las de aquí abajo. Ya, ahí se es otra vista de cómo se unen estas apófisis articulares de una vértebra, que está aquí, con la de abajo. Ok. De ahí. Tenemos el foramen vertebral, que es extremadamente importante, ya que por este foramen vertebral es por donde va a pasar nuestra médula espinal. Aquí está. Y la unión de todos estos forámenes vertebrales de cada una de las vértebras forma el conducto vertebral, que como pueden ver avanza hasta terminar las vértebras lumbares. Y se ve, ya. De ahí, tenemos los agujeros intervertebrales o de conjunción. ¿Estos cuáles son? Cuando se juntan las vértebras, quedan pequeños huecos entre medio. Todos estos huecos se les llama forámenes de conjunción. Y son importantes porque nuestra médula espinal va a botar los nervios a partir de ahí. Bueno, y amarillo, pero bueno. La médula espinal por aquí empieza a ser así, empieza a soltar ramas. Todas las ramas de todos los nervios de nuestro cuerpo salen del 90%, porque algunos salen del cráneo, de formas curiosas. Pero aquí, por cada uno de estos forámenes, empiezan a salir raíces nerviosas que viajan al cuerpo, por el agujero de conjunción. ¿Ya? Les explicaron mucho de las cervicales, como que lo típico de cada cervical, como para explicar las características de cada cervical, luego de cada torácica, de cada lumbar. Si no, voy más con las cervicales, o sea, con las vértebras atípicas, que para mí es lo más importante. Me explicaron más de las atípicas. Ya, mejor. En mi caso, en cambio, no alcanzó a explicar más que el número de las vértebras y nada más. Ya. Igual lo mejor es lo de las atípicas, porque esto rara vez lo toman porque no sirve de mucho. Bueno, voy a enseñar lo que sí sirve, que es muy poco. Formas de diferenciar vértebras cervicales: tienen el cuerpo ancho y su agujero vertebral se ve triangular. Y apófisis espinosas bífidas. ¿Qué significa que las apófisis espinosas sean bífidas? Que, a ver, como les mostré en una imagen anterior, ¿dónde estaba? Es una de muchas de estas. Ya, aquí. Luego las cervicales van a tener sus apófisis espinosas así. En vez de estar así recto, en realidad hacen esto. Se dividen en dos.
las típicas. Eso es bífido. El foramen triangular. A ver, las típicas van a ser de C3 hasta C6. Eso significa que las atípicas van a ser las otras. Sería C1, C2 y C7, que tienen sus nombres. Estas son importantes. C1 y C2 son súper importantes. C1 se le conoce como Atlas, es la primera cervical que está aquí arriba. Se le llama Atlas por la mitología en la que Atlas carga el mundo sobre sus hombros, ya que este hueso está cargando el cráneo sobre él, literalmente. Y C2 es Axis, que es la que le sigue. Quiero ver si hay una foto de cada uno. Sí, perfecto. Ya. Y de ahí está C7, que es la última. Siempre, 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 por lo menos la última de cada tipo, ya sea cervical, ya sea torácica, ya sea lumbar, por lo menos la última siempre va a ser atípica. ¿Y por qué? Porque a partir de la última de aquí, ya empieza una transición de lo que son las cervicales a lo que sigue, que son las torácicas que están abajo. Entonces, por lo menos la última, eso sí lo tienen que tener claro. Por lo menos la última es atípica. Así que si ustedes saben que hay 12 vértebras torácicas y les preguntan, ¿la 12 es atípica o típica? Aunque ustedes no sepan, si es la última, sí o sí es atípica, de ley, de ley. O la primera. La primera y la última siempre son atípicas. Ya. Aquí tenemos al Atlas. Ya. El Atlas podemos ver que tiene igual estas características cervicales. Tiene igualmente la apófisis bífida. Tiene el cuerpo vertebral bastante ancho. Tenemos un cuerpo, un foramen triangular. Y podemos ver agujeros transversos. Que esto es importante, porque aquí sube las arterias vertebrales. Y esto solo está en las cervicales de C3 a C6. Porque de ahí ya se salen y entran al cráneo. No, mira, ahí marco lo mismo que todo lo que yo marqué lo acabo de marcar. Aquí no tengo. Ya. Creo que dije atrás antes sin querer, pero no quise decir atrás en tal caso. La que mostré, o sea, esto que rayé aquí, es una cervical típica. No es Atlas. Creo que dije Atlas. Esto es un Atlas. El Atlas es muy atípico. Como ven, no tiene cuerpo para empezar. No, básicamente no hay cuerpo. Se supone que esto es el cuerpo. Podemos ver que tiene un arco. Va a tener con un tubérculo anterior, pero también tiene un tubérculo posterior. Eso realmente ya es algo que ves más en primer ciclo. Pero lo que quiero que vean más que nada es por qué es atípica. Es totalmente diferente. Tiene hasta unas masas laterales, que son esto de aquí. Es totalmente diferente a una cervical típica. Es esa que está ahí bordeada de negro. Y ahora tenemos la C2, el axis. El axis lo que más visualmente, o sea, el ojo la hace atípica es esto de aquí. Apófisis odontoides. Eso sí es algo como que importante del nombre de aprenderse. Odontoides. Se le llama odontoides porque odontoides viene de diente y parece un diente. Este diente sirve para que se ancle con C1. Y entonces, aquí, como ven, está C2, está C1, que es el Atlas. Entonces, C1 va a girar alrededor de este diente. Y si se acuerdan, esto básicamente es un eje vertical. Gracias a ese diente podemos hacer el movimiento del no. Por este diente de ahí. Si no, tendríamos que mover toda la columna para hacer el no con la cabeza. Y eso sería bastante feo. Y de ahí tenemos C7, que no sé por qué la flecha está mal, pero esto debería estar aquí, C7, que es la de transición. Empezamos ya a ver características de vértebras torácicas. Aquí ya no hay espina bífida, sino que ya es una sola. Aparte que es la espina más prolongada del cuerpo. Esta es la que les iba a decir.
Si ustedes cogen su mano y se palpan en la parte del cuello, de la nuca, el puntito que van a sentir, la más salida, es ese 7. Aquí lo pueden ver. Aunque parece que T1 está más salido, aquí hay más músculo, entonces esta no se siente tanto. Esto es la que está más superficial, por así decirlo, la más palpable. Y ahora vamos con las dorsales o típicas. Tenemos desde las típicas, desde D2 hasta D8, que son 12, ya sabemos. Tenemos D1, aquí empezarían las típicas. Todo esto, D2, D3, D4, D5, D6, D7 y D8. Estas son las típicas. Y miren, justamente esto sigue un poco la regla de lo que les dije. Bueno, tal cual, la regla de lo que les dije. De que las de transición son las típicas. O sea, por si acaso, las atípicas, y falta, es que no sé por qué se ha ido tan abajo el texto, pero aquí también falta de dos. Ahora sí. Tenemos las vértebras, estas son las típicas. Aquí sí se ve de 12, ya se las puede ver. Y están unas características también aquí. Tienen un cuerpo un poco más chiquito, el agujero vertebral ya lo vamos a ver que es circular. Y lo más importante para mí, las dos cosas que son más notorias son estas dos, esta y esta. Las apófisis espinosas, que son las de atrás, son oblicuas. Oblicuas que están en diagonal, ¿ya? Como pueden ver, van para abajo. Antes la vértebra cervical tenía la espina atrás así. Esta de aquí, su espina va así, para abajo, totalmente para abajo. Y las carillas costales ya se las voy a mostrar, que deberían salir más adelante. Ya, aquí se ve. Estas vértebras tienen otro como que punto de articulación, que son las carillas costales. Van a tener estas carillas, que es el punto de inserción de nuestras costillas. Todas van a tener dos, una superior y una inferior, a excepción de D1 y de D12, que no sé de aquí, pero D12. Esas tienen solo una carilla, no tienen más. Ahí se pueden ver también las carillas, se ven mucho mejor, mejor este dibujo. A ver. Bueno, esta más que nada, lo que les hace atípicas es la apófisis espinosa. Desde D9 hasta D12, la apófisis empieza a hacerse más cuadrada, como pueden observar. Es más cuadrada, más cuadrada. Y la aquí ya está como a circular un poquito. D1, como les dije, tiene una sola carilla única. Aquí dice, carilla súper completa. Y tiene la apófisis espinosa aún un poquito recta, porque recién está transicionando de cervical. D12 lo opuesto, está transicionando a una lumbar. Y aparte tiene una sola carilla, que sería aquí, y un circulito. Y eso es lo que le hace atípicas a estas. Ah, casi me olvido de esto. Eh, las dorsales tienen esto de aquí también, que, ahí se me fue el nombre, esto de aquí, las apófisis espinosas oblicuas, que son esto de aquí. Es como un nuevo tipo de apófisis espinosa, pero que solo se ve en las vértebras dorsales. Casito, casito, lo menciono. Ahí tenemos las lumbares, es básicamente las últimas, porque de sacro y coxis no hay mucho que decir. Tenemos nuevamente, como en las cervicales, tienen el foramen transverso vertebral, perdón, triangular. Y miren, esto es lo más clave. Miren, las apófisis espinosas son casi que cuadradas. Eso es lo principal que puedes ver en, en las lumbares. Bueno, también tubérculos mamilares y el cuerpo es importantísimo. Como aquí dice abajo, bueno, L5 es la única de transición. Pero como aquí dice, este,
¿Se ve? Aquí se ve. Como se puede ver aquí. El cuerpo de las lumbares es enorme. Y no solo es enorme como que hacia anterior, sino que es enorme de que es alto. Es muy alto. Son las vértebras más altas que tienen más masa. Esto es justamente porque en las lumbares, específicamente, en esta querida de aquí, el de 4, esta querida es la que más peso va a recibir de todo el cuerpo. Por ello tienen que tener una mayor masa. Son las vértebras que más sufren. Por eso, si nos duele la espalda, casi siempre nos duele ahí cuando estamos sentados o parados por mucho tiempo. Nos podemos ver ahí el foramen triangular, y aquí se puede ver la apófisis espinosa de manera cuadrilátera también. Ya, estos son los tubérculos mamilares que mencionaba, que se parecen como las apófisis oblicuas que vimos antes, pero son mucho más cortitas. Y bueno, ya, del sacro no hay mucho que decir. Tiene una forma como piramidal, así que tiene una base y tiene un vértice. Tiene dos bordes laterales y una base, como un triángulo. Así. Ya el resto serían accidentes anatómicos, que sería irse un poco de largo. Aquí te muestra cómo están las 5 vértebras que lo forman, que se fusionan, pero eso formaría el sacro. Y bueno, los forámenes, que sería un poco raro que les pregunten a esta altura, pero en todo caso están en los hiatos sacros, por donde también van a salir raíces espinales. Y la caudequina, claro. Este es un contenido del conducto sacro. La caudequina, por si acaso. Caudequina significa cola de caballo. La médula espinal baja así por toda tu columna vertebral, pero cuando llega al sacro, hace así. Empiezas a soltar raíces. Y parece una cola de caballo. Entonces aquí, por este conducto sacro, eh, pasa en la cauda equina, y está escrito aquí abajo. Eso es realmente lo más importante de sacro, para mí, cauda equina. Muy probable que no decidan con Ocampo esto, pero yo creo que Ocampo preguntaría esto. Este documento, la verdad, es mucho más para primer semestre, porque tiene mucha información. Y el coxis ya solo son las... Ah, es la última. Solo son las... Uy, no, debo repetir todo. Ah, no, este es la última, ya. De coxis simplemente son las 4 que se fusionan para luego formar un solo hueso, que sería el coxis. Igual, ¿quedó alguna duda de algo? Porque esto lo explico un poquito más rápido, porque me da pena que se les alargue tanto la clase, pero es que son bastantes temas. ¿Tienen alguna pregunta con algo? No, la verdad, sinceramente. Ya, voy a dejar de grabar. Les agradezco igual mucho a todos. Se hizo bastante larga la clase, hasta a mí me sorprendió.